Hola, muy buenos días, queridas amigas, queridos hermanos, queridos oyentes. Para mí es un agrado poder llegar a cada uno de ustedes. La verdad es que es una alegría, ¿no es cierto?, saber de que tú te preocupas de escuchar los mensajes, estos audios que son hechos, ¿no es cierto?, para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos agradecer infinitamente, ¿no es cierto?, al Dios que alabamos, por su piedad, por su misericordia, por sus bendiciones y por el don de la vida, ¿no es cierto?, por el don de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Espero, ¿no es cierto?, que ese sea el mismo sentir que tú estés viviendo en este momento, y si así no es, tenemos, ¿no es cierto?, que quizás orar más, arrodillarnos, buscar la voluntad de nuestro Dios. Que la paz de Dios esté contigo. Quiero invitarte a orar para abrir la palabra de Dios. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. En este momento vamos a abrir tu palabra, tu santa Biblia, esta lámpara que tú nos has dejado. Llénanos de sabiduría, inteligencia, de paz, de tranquilidad. Perdona nuestros pecados. Quiero pedir muy, pero muy en especial por cada oyente. Bendice este audio y que llegue a todos los rincones del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar un tema corto, preciso, pero a la vez muy, pero muy importante. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Mira lo que dice aquí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dice que se juntaron los ancianos, dice el versículo 8:5 de Primera de Samuel, dice, y fueron exclusivamente a hablar con Samuel. Le dijeron que sus hijos no estaban juzgando bien. Podríamos decir que se tomaron de esto como una excusa, pero lo que ellos pidieron era claro. Dice, por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es increíble cómo ellos, viendo la mano de Dios, es increíble cómo se olvidaron de la historia del pueblo de Dios, cómo Dios los liberó después de sacarlos de Egipto, cómo abrió, ¿no es cierto?, el mar, cómo abrió el río Jordán cuando pasó al mando de Josué, cómo vieron caer maná del cielo, cómo vieron, ¿no es cierto?, aquel torbellino que los alumbraba de noche y los calentaba. Cómo vieron, ¿no es cierto?, aquella nube que en el día los cubría del calor abrasador que hacía en el desierto. Que sus sandalias y sus pies, dice, no se hincharon, sus sandalias no se gastaron, sus ropas no se gastaron. Y aquel pueblo dejó de lado a Dios. Y el versículo sigue, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre
ellos. Dios le dice a Samuel, mira Samuel, escucha al pueblo. No importa porque Dios le dijo, no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí. Yo dijo que los saqué de Egipto, que los traté como la niña de mis ojos. Ellos me han desechado. Con esta introducción quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios, y primeramente, Samuel, después Dios, ¿no es cierto?, dice que no querían un rey para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel? Con esta pregunta, ¿no es cierto?, de por qué Dios no quería un rey para el pueblo de Israel y iba a demostrar, ¿no es cierto?, en el futuro que estaban totalmente equivocados, quiero llevarte a ver algunos versículos que hablan de un rey. Quiero llevarte aquí al libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, versículo... Vamos a leer desde el versículo 4. Primera de Reyes 11:4. Dice lo siguiente. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcop, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que era enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se les había aparecido 2 veces. ¿Qué les parece? ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el tercer rey que tuvo el pueblo de Israel. ¿Quién fue Salomón? El tercer rey. ¿Cuál fue el primero? El rey Saúl. Nosotros sabemos lo que terminó. ¿De quién fue el segundo? El rey David. Y ahora el tercero, ¿no es cierto?, el hijo del rey David. ¿Quién fue? Salomón. Es increíble cómo este personaje, ¿no es cierto?, que le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio y dice que no hubo otra persona más sabia en la tierra como el rey Salomón, haya caído en esto. Dice aquí el versículo 4, dice que las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová. Pero me llama la atención esto, mira lo que dice aquí. El versículo 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemot, ídolo abominable de Moab, en el monte que era enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Dice que las mujeres, ¿no es cierto?, extranjeras, dice la Biblia aquí, dice que inclinaron su corazón contra el Dios verdadero. Y le dijeron, ¿no es cierto?, y Salomón les hizo caso, dice que hicieron como un templo aparte, altares aparte, a Moloc, ¿no es cierto?, a Astorep, dice aquí, y a otros dioses, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención esto por lo que te voy a leer ahora. Mira lo que dice aquí este versículo. Lo encontré aquí en Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, si no me equivoco. Versículo 13. Mira lo que dice aquí. Segunda de Reyes 22, versículo 13. Presta mucha atención. Dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. ¿De qué rey estamos hablando aquí? Del rey Josías. Dice que el rey Josías, dice, comenzó muy, pero muy jovencito.
si no me equivoco, a los 8 años, y dice que comenzó a hacer pero reformas tremendas dentro del pueblo de Dios, reformas buenas. Y mira lo que dice el versículo 13, Primera de Reyes 22:13 dice, asimismo, ¿no es cierto?, Josías profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales, mira lo que dice aquí, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoreth, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcop, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Cómo puede ser de que Salomón, siendo el hombre más sabio, edificó todo esto? Y dice que después, increíblemente, en unos capítulos más adelante, encontramos que el rey Josías, cuando inició las grandes reformas, dice la Biblia aquí, el versículo 13 dice, las cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoreth, ídolo abominable. O sea que Josías vino y derribó la maldad que Salomón había hecho. ¿Qué les parece? ¿Qué hemos aprendido aquí? Sin duda, ¿no es cierto? Es muy, pero muy importante. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios, no es cierto, no quería un rey para el pueblo de Israel? ¿Por qué el mismo Samuel no le agradó cuando el pueblo le pidió esto? El pueblo de Israel dijo, ¿no es cierto?, queremos ser igual que las naciones vecinas. Queremos ser igual que ellos. Queremos ver a una persona que nos juzgue. Pero ellos no sabían en aquel momento y quizás ni siquiera pensaron lo que se les venía, el desastre para el pueblo de Dios. Con esto, ¿no es cierto?, hemos podido sacar grandes, pero grandes lecciones y hemos aprendido también cosas buenas. Quizás no sabíamos, ¿no es cierto?, de que Josías derribó los altares que Salomón había levantado. Pero esto nos deja una gran enseñanza, que Dios, solamente Dios, el Dios, el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, solamente tiene que ser el Rey de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. A Él debemos dejar que Él gobierne nuestras vidas, que Él gobierne nuestras familias, que Él gobierne nuestro entorno, que Él gobierne nuestro trabajo, que Él sea nuestro principal socio, que nuestro Dios sea nuestro principal consejero, nuestro ayudador, nuestro sustentador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo sacamos de nuestra vida, como lo hizo el pueblo de Israel, mira los desastres que vinieron. La pregunta es, ¿será que tú tienes a Dios como tu rey, como tu gobernador, como tu presidente, como tu consejero en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos? ¿Quién es el rey que gobierna tu casa? Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde y todavía, ¿no es cierto?, podemos estar a tiempo, en este caso, ¿no es cierto?, ¿de qué cosa? De que Dios sea nuestro gobernador de mi vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ahora, ¿no es cierto?, mandar algunos saludos allí a los hermanos, ¿no es cierto?, que escuchan, a nuestra amiga, nuestra hermana, ¿no es cierto?, Magnolia Orozco, que escucha allí en Colombia. También hay hermanos, ¿no es cierto?, en México, muchos, allí en Estados Unidos, en Guatemala, en Haití, aquí en Sudamérica también, ¿no es cierto?, Brasil, Argentina, Chile, Perú, y así algunas partes, ¿no es cierto?, que también por ahí, ¿no es cierto?, también sabemos que se escucha. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, invita a otras personas que se suscriban y también, ¿no es cierto?, lo más importante, como siempre digo, ayúdanos a compartir el mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que hayamos sacado una gran lección de esto, ¿no es cierto?, de que Dios tiene que ser nuestro gran consejero, nuestro Dios. Recuerda que los primeros mandamientos, ¿no es cierto?, el primero, el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y muchas veces ponemos nuestra confianza, escuchamos consejos de otras personas que quizás no están de acuerdo a lo que Dios pide.
eso, ¿no es cierto?, va a suceder. Y sucede en nuestra vida. Que Dios sea nuestro principal consejero. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.